Muy buenos días, bienvenidos a este martes 11 de marzo de 2019. Señor Alejandro Gil, buen día. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estamos? Todo muy bien. 11 de marzo de 1973. ¿Qué pasó? Elecciones, el Frejuli, Lanús se convoca a elecciones, el Frejuli con la fórmula, el Frejuli que era el Frente Justicialista de Liberación Nacional, que llevaba como fórmula a Héctor Cámpora y a Vicente Solano Lima, gana con el casi, es más, en esa época había balotaje, gana con el 49.6, a la fórmula Balbín de la Rúa. Ya de la Rúa era un joven brillante en esa época, en el 73. Por eso el autor, ¿cómo se llama? El seudónimo de Chupete. Claro. Porque ya, empieza a ser una figura destacada muy joven de la Rúa. Bueno, lo de destacado corre por su cuenta. Digo, comienza, después termina como... Balbín, con buen criterio, en la última etapa de su vida, desiste porque había de sacar el 50% más un voto. Desiste en virtud de la amplitud del triunfo de ir al balotaje. Y es consagrada la fórmula. Después de 18 años de proscripciones, de golpe de Estado, el peronismo vuelve al poder. Claro, pero con Perón proscripto. Con Perón proscripto, porque la anuncia ahí usa una chicana, sí, quería que viniera... Tenía que tener un tiempo de residencia en el país para poder ser candidato. Después le vamos a contar lo que pasaron los próximos días, después que asumió el 25 de mayo Cámpora, ¿no? Exacto. Del decreto número 1, hay varias cositas para Hay cosas contar. Interesantes para hablar sobre el tema. Pero ayer... Yo quería corregir una parte del tema que escuchamos antes de entrar. Dice, la historia la escriben los que pagan. La historia. No la escriben los que ganan. Los que pagan. Claro. Chequera mata galán. Chequera mata galán. Sí, porque es gracioso. Ayer empezó un proceso electoral que culminará en octubre o noviembre de este año con un nuevo presidente electo. En una provincia chiquita, en una provincia chica, votos. atípica como alguna vez lo fue Mendoza. Atípica porque es una provincia donde hay 3 partidos políticos, donde desde hace 60 y pico de años, 60 años, gobierna el mismo partido con un partido provincial, un partido que empieza siendo lo que fue acá el partido Tres Banderas. Claro. Proscripto Perón. Los hermanos Zapac deciden armar un partido que se llama Movimiento Popular Neuquino. Entonces, desde esa época empieza siendo una decisión del peronismo, hoy convertido en un partido más del establishment, que más formó parte, como algunos otros gobernadores peronistas, del pacto fiscal. Pero ayer los muchachos ganan las elecciones, con una amplia diferencia. Entonces, el establishment nos sale a vender de que el peronismo perdió las elecciones y que ganó la ancha avenida del medio. Ancha avenida del medio que no existe en ningún otro lugar del país. Zapac y el Movimiento Popular Neuquino son una realidad propia de Neuquén, y la verdad escondida, la verdad oculta, es que Cambiemos perdió 17 puntos en 2 años. Cambiemos ganó las elecciones de 2017 y en 2 años ha perdido 17 puntos. De esos 17 puntos, unos pocos fueron a la fórmula del peronismo de Neuquén, a la Río Seco, y otros fueron al candidato del Movimiento Popular Neuquino. Sí, ahí hay 10 puntos que saca un ex gobernador, tristemente, del Movimiento Popular Neuquino, Sovich, que saca 10 puntos. Sovich se gobernaba cuando mataron al maestro en el puente. Exacto. A Fuente Alba. Yo creo que, esto lo discutíamos recién, no nos vendan lo de la ancha avenida del medio, porque estamos tomando una provincia chica en votación, a pesar de que tiene una potencialidad económica importante, porque la principal parte de Vaca Muerta está en su territorio, pero tiene un componente, los 400.000 votos, hay mucho porteño ahí que ha llegado a... Neuquén es una ciudad muy joven. 25 familias por semana se instalan en Neuquén. Claro. La ciudad de Neuquén ha cumplido hace poquito 100 años, debe tener, no llega a 110. Entonces una sociedad bastante difícil para tomarla como ejemplo de la nación. O sea... A ver, yo no lo digo así, yo digo, sí, es un ejemplo de lo que va a ser la nación. Cambiemos perdió 17 puntos. Cambiemos perdió 17 puntos. Esta es la noticia. Lo que pasa es que nos venden otra noticia. Claro. La verdadera noticia es que Cambiemos se está cayendo a pedazos.
perdió 17 puntos en 2 años. Esta es la noticia. Por eso digo que la historia la escriben los que pagan. Porque los que pagan nos dicen otra cosa, nos cuentan un verso y nosotros terminamos tratando de discutir ese cuento. El cuento de la ancha avenida. La verdad que ese cuento me importa poco. La ancha avenida del medio no existe, no hay un tercer partido. La verdad Cambiemos perdió 17 puntos. El desafío del peronismo es enamorar, ilusionar a buena parte de esos electores desilusionados, defraudados, estafados por Macri. Este es el gran desafío. La segunda razón por la que digo esto, que la historia la escriben los que pagan, es porque en Neuquén se implementó el voto electrónico. Y como en la caricatura de Homero Simpson, votaban una cosa, el voto imprimía otra. Mirá vos. A media mañana, la justicia electoral manda una notificación a los presidentes de mesa diciendo, bueno, que voten de nuevo. Cuando ya no sabía, ya habían varios votos nulos, no se sabe cuántos son, nadie lo sabe. Además, hay mucha gente que ni siquiera leyó, porque vos vas y entendés que un sistema funciona bien, marcás, te imprime el boleto y lo metés al sobre, no te pones a leerlo, o sea que vaya a saber cuántos votaron algo distinto a lo que en realidad salió de adentro de la urna. Entonces, en realidad, ganó el Movimiento Popular Neuquino, que no es de extrañar, y aparentemente ganó el que le pagó a la empresa. Una empresa que ya ha tenido problemas en muchos lugares. Yo les recuerdo que en el 2015 esta empresa fue la que hizo las elecciones de Capital Federal. Las elecciones de Capital Federal, donde por muy poco Rodríguez Larreta le ganó a Lustó la segunda vuelta. Y la misma empresa había denunciado que se habían metido en el sistema, que le habían hackeado el sistema, y que se lo habían hackeado de 2 IP. Una IP que es de acá de la Argentina y otra de Estados Unidos, con lo cual, como es de Estados Unidos, no se puede investigar, porque en realidad lo debería investigar un juez de Estados Unidos. Esto es grave, muchachos, esto es grave, porque el mismo Lustó reconoce que él tiene dudas de haber ganado en su momento y que en respeto a la institucionalidad no hizo quilombo. Yo diría más bien que le pagaron con la embajada de Estados Unidos, donde volvió a ser nuestro embajador en ese país, con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, un temita para que nos da tela para cortar, el tema del voto electrónico. No hay sistema infalible, compañeros, no le demos bola a la prensa, que lo que quieren es la novedad a las 6:05 de la tarde, de ser posible, de saber quién ganó las elecciones, cuando en realidad lo que importa es respetar la voluntad popular. La legislación electoral no dice nada respecto de la velocidad del escrutinio, lo que habla es de respetar la institucionalidad, es decir, la voluntad popular. Así que bueno, 2 temas grosos que nos dejaron las elecciones de ayer. Por un lado, Cambiemos perdió 17 puntos en Neuquén, y por otro, los muchachos le meten mano a la computadora. Así que tengamos cuidado con cualquier sistema electoral donde se quiera sí, aparte no ganamos nada de tiempo, que tardaron horas en salir los resultados, tendría que ser instantáneo. Pero bancame un chiquito, estamos con un amigo de la casa que ha escrito un libro. Bueno, a veces pasaron cosas. Alejandro Grimson, buen día. Alejandro Gil y Gustavo Torres te saludan desde Mendoza. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos, Ale. Un gusto. Te molestábamos porque has escrito un libro de reciente aparición, que algún día no muy lejano tendrás que venir a presentar a Mendoza, cuyo título es ¿Qué es el peronismo? Y ayer contabas, veía yo en las redes sociales, por eso me permití llamarte y vos deferentemente nos atendiste, que lo que hay que cambiar son las preguntas. Contanos un poquito cómo es eso. Bueno, claro, porque es muy frecuente que viene una persona del extranjero, viene una persona de otros países o lo que fuera, y dice, la verdad, si hay algo que no entiendo es el peronismo, es incomprensible. ¿Qué es el peronismo? ¿Es el laborismo o es el fascismo? ¿Es la izquierda o es la derecha?
Lo que yo muestro en el libro es que ese tipo de preguntas, que son muy típicas también entre nosotros, son preguntas que no van a lograr con buenas respuestas que nos permitan entender el peronismo, porque en realidad la política, y no solo el peronismo, no se reduce a fenómenos de izquierda o de derecha, incluye otros tipos de fenómenos. Entonces, lo que yo propongo en este libro es cambiar completamente las preguntas, a partir de eso, incluir preguntas que los europeos muchas veces no se hacen sobre la política, como por ejemplo otra línea, es decir, esta visión de izquierda-derecha es de una línea, pero hay otras líneas en la política. Por ejemplo, si un fenómeno político en determinado momento es principista o es pragmático, podríamos decir así, ¿no? Eso muchas veces se asimila con izquierda-derecha, pero es completamente equivocado. O sea, desde el punto de vista neoliberal podríamos decir, bueno, Spert lo acusa a Prat-Gay de ser demasiado pragmático y poco principista, porque Spert es principista, ¿no? Como lo era Álvaro Alzogaray para la derecha argentina, sí, digamos. Entonces, digamos, el principismo no es algo excluyente de algún grupo de izquierda, sino que, por ejemplo, en la propia izquierda hay grandes capítulos de pragmatismo, ¿no? El Lenin que asume el poder en 1917 y en vez de aplicar una política económica de Marx, aplica una política económica totalmente novedosa, impulsando el mercado interno. Es un Lenin pragmático, no dogmático, ¿no? Entonces, esta cuestión del pragmatismo del principismo es otra dimensión de la política que está totalmente ausente en las preguntas habituales. Otra dimensión tiene que ver con lo alto y lo bajo, que este es un tema más complejo de explicar, pero lo podría explicar así. Las voces más bajas, digamos, de la política, por ejemplo, entre otras, las voces sindicales, siempre están preocupadas por temas redistributivos, por temas de justicia social, por temas nacionales. Nunca, por ejemplo, un espacio ubicado en la zona baja de la política podría dividirse por temas internacionales. Mientras que en las zonas altas de la política hay gente a la izquierda y a la derecha, pero sí les interesan muchísimo los temas internacionales. Te doy un ejemplo. Si un partido trotskista de 10, 100 o 1000 personas tiene dos posiciones distintas sobre lo que acontece hoy en Venezuela, inmediatamente fundan dos partidos trotskistas distintos. En cambio, los peronistas saben que dentro del peronismo hoy existen todas las condiciones que vos te puedas imaginar sobre Venezuela y a nadie le preocupa eso en relación a la identidad peronista. Es decir, la identidad peronista puede absorber todas las posiciones sobre Venezuela porque nunca jamás se va a dividir sobre un problema internacional, sino que lo único que le preocupa son los temas nacionales, o lo que principalmente le preocupa. Entonces, al combinar estas tres cuestiones, izquierda, derecha, alto y bajo, pragmatismo, principismo, vos ya no tenés una línea, sino que tenés tres líneas. Vos sabés que cuando tenés dos líneas tenés superficie, o sea, tenés un mapa, digamos así. Cuando vos tenés tres líneas tenés un volumen, o sea, tenés una cosa, como todas las cosas que existen en el mundo. Solo que en la física cuántica y en mi libro aparece una cuarta dimensión de las cosas, que es el tiempo, la temporalidad. Es decir, el peronismo existe en el tiempo. El peronismo no es el mismo en 1945, en 1973 u hoy. El peronismo va cambiando, va mutando. No solo el peronismo, el comunismo, el liberalismo, el socialismo, el radicalismo, todo cambia a través del tiempo, porque no hay nada que exista fuera del tiempo. Entonces, ahí ya cambiamos radicalmente las preguntas y tenemos chances de, primero, de asumir que no se puede entender en tres palabras un fenómeno complejo, ¿no?, como el peronismo, pero que podemos intentar transmitir lo que hemos aprendido durante años de investigación en un lenguaje sencillo como el de este libro, para tratar de dar cuenta de algo complejo. Y si yo te pidiera que hagas una síntesis de estos tres puntos y te preguntara si yo recién llego a este país desde algún lejano planeta de la galaxia, y te digo, Alejandro, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? El peronismo no es laborismo y no es fascismo, porque fascismo y laborismo son términos europeos. El peronismo es un
proceso. En 1945, para situarnos en una fecha, es un movimiento que nace contra básicamente el ascenso y el intento de ocupación estadounidense de toda América Latina. Nace en un contexto de crecimiento económico sin redistribución social, como es el 45, donde se empiezan a conseguir, al igual que en Europa o Estados Unidos, derechos sociales de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Y donde la élite económica argentina se niega rotundamente a ninguno de esos derechos. Es decir, la élite económica se niega al aguinaldo, las vacaciones pagas, todos los derechos de los trabajadores. Y exige que derroquen a Perón y que lo encarcelen. Porque siempre fue muy democrática la élite argentina. Cuando no le gustó un político, siempre trató que lo encarcelaran. Sí, la democracia son ellos. ¿Cómo? La democracia son ellos. Sí, son ellos con los opositores presos. Claro. Cuando encarcelan a Perón, se produce el primer fenómeno de irrupción de las masas. Las masas obreras de trabajadoras y trabajadores jóvenes, principalmente jóvenes, ocupan la ciudad de Buenos Aires. Lo que yo muestro en el capítulo 2 es que esa ciudad de Buenos Aires se percibía a sí mismo como una ciudad blanca, europea, orgullosa de su europeísmo, y en esa ciudad irrumpen lo que es considerado por esas clases medias como los morochos, los negros. Lo que yo muestro en el capítulo 2 es que quienes se oponían al peronismo, por ejemplo, lo hacían en nombre de la lucha contra el fascismo, de la lucha contra el nazismo, es decir, de la lucha contra el racismo del nazismo, ¿no es cierto? Sí. Lee el capítulo 2 y te vas a dar cuenta de que quienes luchaban contra el peronismo en nombre de la lucha contra el nazismo eran profundamente racistas. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Odiaban a los negros de una manera impresionante que está demostrada en mi capítulo, y ya nadie... No han cambiado mucho, ¿eh? No, No ha cambiado mucho. El odio sigue No ha cambiado. estando hacia los negros. Ha cambiado muy poco. Te voy a decir por qué cambió muy poco. Porque todavía en la Argentina, desde esa época hasta hoy, nunca se abordó el tema del racismo como un tema central de la política de Estado. Ahora, Alejandro, el actor social que alguien definió muy claramente como el subsuelo de la patria sublevada, eso sí ha cambiado, porque la gente que va el 17 de octubre a la Plaza de Mayo y esta ciudad europeizada, ornamentada como en Europa, ve un fenómeno nuevo. Ese componente social no está más, porque este público objetivo, que eran obreros de la carne, metalúrgicos, obreros de grandes polos de desarrollo industrial, no están como tal, porque la industria se ha caído, porque todas estas cuestiones se han perdido. ¿Eso influye que una de las patas haya cambiado fuertemente? Por supuesto que el mundo ha cambiado, han cambiado los trabajadores, las clases obreras, los partidos políticos, los medios de comunicación, todo cambió. Ahora, yo muestro en el libro que la clase obrera del 45 era una clase obrera mucho más heterogénea de lo que la gente cree hoy. Porque mira, te nombro 5 sindicatos que estuvieron muy ligados al surgimiento del peronismo. Los obreros de la carne, como vos mencionaste, de Berisso y de Ensenada, que estaban en las peores condiciones, solo superadas sus peores condiciones por los obreros de la Fotia, del azúcar tucumano, que también fueron muy protagónicos en este proceso del 17 de octubre. Ahora, si vos comparás la situación de ellos con los trabajadores ferroviarios de esa época, y bueno, obviamente, o sea, los trabajadores ferroviarios estaban en otras condiciones, no es que estuvieran bien, muy lejos de ellos, pero comparado con un trabajador de la carne que trabajaba adentro de un frigorífico, muerto de frío, ¿no es cierto? Con un trabajador del azúcar, era una situación realmente muy distinta, como la de los telefónicos de aquella época, y muy distinta también los trabajadores de comercio, los trabajadores del Estado, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Había una clase obrera heterogénea, y si vos leyeras el acta de la reunión del Comité Central Confederal de la CGT del 16 de octubre
de 1945, firmado a las 23:45 de la noche, te darías cuenta que en el acta consta que hay dos posiciones que dividen al movimiento obrero argentino. Una posición que es ser cautos, esperar, no meterse en líos, Sí. no salir a hacer una huelga general, que saca 11 votos sobre 27. Y la otra posición, que es la posición que dice, si no salimos a la calle la gente va a salir igual, que saca 16 votos, o sea, bastante parejo, no tan parejo como se creyó alguna vez que se decía que era 20-19 o 21-19, pero de todas maneras la segunda posición, la que ganó, declaró la huelga general, ¿sabes para qué día? Para el 18. Era 18. Exacto. Y llamó a la huelga general y no nombra a Perón en ningún momento la posición más combativa, por decirlo de alguna manera. O sea que dentro del movimiento obrero de 1945 había varias posiciones como hay hoy. O sea, la idea de que hoy que hace unos años empezó a haber un sindicalismo pragmático, es desconocer completamente la historia del sindicalismo pragmático en la Argentina, que es muy larga y precede mucho al peronismo. Es mucho. Entonces me parece que hay muchas cosas que cambiaron. Hoy los obreros industriales ya no tienen el peso que tuvieron en esa época, No. Claro. pero eso no quiere decir que en todos los sectores, inclusive en los sectores más excluidos y tal, no haya sectores que combinan la negociación con la lucha de maneras muy complejas y que no pueden ser juzgados a priori, digamos, ¿no? Como diciendo, si negocian son traidores. Ese tipo de cosas son perfectos, se la dejo a los militantes que están en la calle peleándose entre ellos. Mi trabajo es otro, es un trabajo de intentar entender los distintos puntos de vista que convergen en una situación política. Lo que decía es tan cierto respecto al movimiento obrero que años después, y después de haber pasado los gobiernos de Perón, aparece el bandorismo. Mira vos. Y claro, o sea, yo te digo, cuando Perón se va afuera, o sea, porque es derrocado, tiene que exiliarse, qué sé yo te digo, seguro que desde 1955 hasta hoy nunca hubo verticalismo total dentro del peronismo. Mirá O vos. sea, agarrá la fecha que vos quieras, yo te muestro que a Perón no le hacían caso cuando él estaba afuera, que en 1973 cuando él volvió no le hicieron caso tampoco. Sí. Eso consta, es muy obvio para la historia argentina lo que te estoy diciendo. O sea, la idea de que el peronismo es un fenómeno totalmente vertical y que el líder dice A y todos tienen que decir A, bueno, está bien, si querés comprarte ese estereotipo, pero después cuando vayas a leer un poquito de historia del peronismo te vas a dar cuenta de que nunca pasó eso. Nunca fue tan así. No, o sea, en el libro está demostrado, por ejemplo, que en la época de Menem, dentro del peronismo, la mayoría de las personas estaba completamente en contra de lo que estaba haciendo el gobierno. O sea, eso está estudiado no por mí, eso lo estudió un politólogo de Harvard a fin del siglo pasado, o sea, el siglo XX, y yo lo recupero en el libro porque, claro, como en vez de decirlo yo, lo dice un politólogo de Harvard, hasta los europeístas más recalcitrantes van a decir, y bueno, debe ser verdad, porque lo diga Grimson. ¿Quién es Grimson? Un argentino más, sino que lo dice un señor de Harvard, entonces tiene que ser verdad. Y bueno, sí, es verdad, la mitad del peronismo o más estaba en contra de las políticas de Menem y no por eso dejaba de ser peronista. ¿Te parece un fenómeno complejo? Bueno, yo te digo que en el mundo miles y miles de personas estaban en contra de crímenes de tal o cual tipo del comunismo y que no por eso dejaban de ser comunistas. Y yo te aseguro que Perón nunca... O sea, la idea de que el Perón del 45-55 fusiló opositores es totalmente falsa. Entre el 45 y el 55 no hubo un solo asesinato político ejecutado por el gobierno. ¿Hubo presos políticos? Sí. ¿Hubo autoritarismo visto desde el punto de vista del año 2019? Y sí, hubo. Ahora, ¿en qué mundo estaba eso? Y en un mundo donde... ¿Qué país no era? ¿Sabés lo que pasaba en Estados Unidos en ese momento? Estaba en pleno ascenso lo que se llamó el macartismo. O sea, si vos eras comunista o si ellos podían acusarte de ser comunista, marche preso. Marche preso. Bueno, entonces, Alejandro... también hay que contextualizar un poco ese tipo de cosas, ¿no? Salir un poquito. El libro
¿Qué es el peronismo? Lo que intenta es salir un poco de los viejos mitos sobre el peronismo que nos hacen tanto daño como sociedad. No me importa si vos sos peronista, si sos antiperonista, crítico del peronismo. Tenés derecho a ser antiperonista, peronista o lo que quieras. Lo que no está bueno para una democracia es que vos, seas lo que seas, lo seas en base a prejuicios y no en base a comprender los fenómenos. Muy bien, Alejandro, vamos a ser prudentes con el uso del tiempo porque tenés una agenda apretada. ¿Cuándo llega el libro a Mendoza? Debe estar llegando en estos días, ¿eh? Yo creo que la semanita de carnaval quizá atrasó un poquito, pero yo pienso que las principales librerías de Mendoza debería estar en los próximos días. Habrá que ir a buscarlo. No es menor encontrarse con un estudio, con un desarrollo sobre el peronismo sin prejuicio y sin los mitos que durante años se han acunado, ¿no? Les mando un enorme abrazo. Muchas gracias. Otro a vos, Alejandro. Un abrazo grande, Alejandro. Chao, chao. Chau, chau. Claro. Bueno, Alejandro Grimson, que se tomó el trabajo de ponerse a estudiar qué es el peronismo. Diga. Es complicado. No es fácil. Me quedo con la definición de David Breva. A ver, El peronismo es lo que uno quiere que sea. y está bien. Vamos a escuchar un poquito de música, si a usted le parece. Dale.